De una manera especial, sean bienvenidos todos y cada una de las personas cibernautas que se conectan por este medio con nosotros, como siempre, a escuchar una impartición, una palabra de parte de Dios como la que hemos venido trayendo en estos últimos días, ¿verdad? A petición de las personas que nos siguen, nos han comentado ahí y nos han pedido los temas de los cuales les gustaría que nosotros estuviéramos comentando y trayendo a colación. Y este tema que vamos a tratar hoy es un tema que para mí es profético y es un tema que usted debe de conocerlo, manejarlo y entenderlo, porque se está pasando por alto y he visto muchos videos, comentarios sin descalificar ni faltar a la interpretación, ¿verdad?, de mis homólogos, mis hermanos en Cristo, que han estudiado y han hablado de lo que es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel. Algunos se inclinan a una cosa, otros se inclinan a otra, pero hoy yo quise hacer un compendio, una compilación de versículos bíblicos. Vamos a estar viendo quién es y qué es realmente el espíritu de Jezabel a la luz de la palabra. ¿Quién es el espíritu de Jezabel a la luz de la palabra? Y este año 2025, que digo yo que, y la Biblia también, y todos los acontecimientos, que este año 2025 es un año y será, ¿verdad?, un año profético donde veremos muchos acontecimientos de las escrituras escatológicos cumplirse al pie de la letra, en vista de que estamos viviendo, ¿verdad?, tiempos finales, tiempos proféticos. Y quise compartir con ustedes este tema. No olvide suscribirse, activar la campanita y compartir el vídeo, ¿verdad?, para que alcancemos más personas y así el algoritmo de YouTube pueda hacer llegar este video a más personas y más personas sean bendecidas. Yo quiero que si usted tiene una hoja de anotar, una tablet, un teléfono, cualquier dispositivo o medio a través del cual usted puede escribir estos versos bíblicos, me gustaría que usted lo hiciera y que prestara atención. No permita que nada lo distraiga, porque hoy vamos a descifrar, a desenmascarar el espíritu de Jezabel a la luz de la palabra y que está operando más fuerte que nunca en estos días. Escuche lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 31. Preste atención. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ahí está hablando de Acab. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Vamos a ir paseando, ¿verdad?, brevemente por el contexto histórico de quién era Jezabel y quién era su padre y qué representaba o qué significaba o qué significa el nombre Edbaal, el padre de Jezabel. En el verso que acabamos de leer, el verso 31 del capítulo 16, la Biblia nos dice que el padre de Jezabel se llamaba Edbaal y era rey de los Sidonios. Cuando comenzamos a investigar y a ver qué significa el nombre Edbaal, Edbaal significa protegido de Baal. O sea, va más allá de lo que mucha gente entiende el espíritu de Jezabel. Algunos asocian el espíritu de Jezabel a pintura, a ropa, y aunque no es menos cierto, la Biblia destaca el espíritu de Jezabel con otras cosas que son más peligrosas y más delicadas que simplemente la pintura, aunque también opera de esa manera y lo vamos a ver en lo adelante. El nombre Edbaal significa protegido de Baal. En pocas palabras, el padre de Jezabel, su padre que lo engendró, le puso Edbaal porque la deidad que ellos adoraban y le servían de generación en generación era al falso dios o al ídolo conocido como Baal, que era común en esos territorios cercano al territorio de Israel, que esas naciones adoraran a ese falso dios, a ese ídolo llamado Baal. ¿Cómo era el culto a este falso dios? Lo vemos en el Monte Carmelo, cuando el profeta Elías citó los profetas que profetizaban, según ellos, siendo dirigidos por este falso dios conocido como Baal. Era un rito completamente satánico, ocultista.
un rito satánico. Lo vemos que cuando ellos están clamando y Baal no les responde, comienzan a cortarse con cuchillo, intentando atraer o provocar una manifestación que no había forma de que existiera o se produjera, puesto que Baal era un ídolo y los ídolos no tienen poder. La Biblia dice que Acab tomó por mujer a Jezabel, y hay algo impresionante que ocurre en el mismo verso 31, donde habla de que Acab se casó con ella. Vemos en el caso de otros reyes que tomaron mujeres, como en el caso de Salomón, y vemos que su corazón se inclina años después cuando Salomón está viejo. Pero este espíritu jezabélico tiene tanta influencia que automáticamente Acab se casa con Jezabel. Dice la parte C del versículo: y fue y sirvió a Baal y le adoró. Yo quiero que usted subraye esta palabra: y le adoró, porque voy a comenzar mencionando dos aspectos y dos características, dos áreas que ese espíritu ataca. Lo primero es que ese espíritu no reconoce autoridad. Es un espíritu autosuficiente. Es un espíritu imponente. Por eso es fácil darse cuenta cuando alguien está bajo influencia de este espíritu, porque este espíritu jezabélico no escucha las opiniones de nadie, se impone, intenta hacer lo que quiere sin importar la consecuencia, sin pensar en lo que esto puede provocar. Y lo vemos en el caso de Nabot, que la Biblia dice que Acab llegó llorando. Lo vamos a ver en lo adelante, porque Nabot no le quiso vender la viña. Y este espíritu, esta mujer, hace un falso escrito, simulando que había sido el rey Acab que lo había escrito. Lo selló con el dedo y levantó falso testigo para poder levantarse en contra de Nabot. En primer lugar, este espíritu no reconoce autoridad. Usted no ha notado en los últimos tiempos la falta de respeto que hay hacia los líderes, hacia los padres. De hecho, la profecía que Cristo dijo, que no habrá padre para hijo, ni hijo para padre, en parte yo la relaciono con la influencia de este espíritu que está operando en estos tiempos. No hay respeto. El espíritu de Jezabel es antihonra, es antirrespeto, se levanta en contra de toda autoridad, no se sujeta. Y a veces yo veo que muchas personas usan este texto para referirse a la mujer, y aunque no es menos cierto de que penosamente muchas mujeres han sido influenciadas por este espíritu, también los hombres están operando bajo la influencia y mandato del espíritu jezabélico. Y lo estamos viendo en estos días. Yo se lo voy a demostrar por la palabra. Y yo sé que le van a venir a memoria acontecimientos que usted se va a identificar y lo va a agregar con los puntos y características del espíritu de Jezabel que vamos a estar trayendo a colación. Hablamos de que no respeta autoridad, de que se impone. Es un espíritu usurpador. Por eso usted ve hoy en día la guerra que hay. Señores, si hay una época en la cual el espíritu de Jezabel está gobernando, es en nuestros días. Porque precisamente el modus operandi, la manera de operar de Jezabel, le estamos viendo en nuestros días. Por eso usted ve a la gente haciendo lo que sea para tomar posición. El que es guiado por el Espíritu de Dios no pelea por posición. Ninguno de los hombres ungidos por Dios en la Biblia y en nuestros días para operar siendo dirigidos por Dios pelearon posiciones. Porque es que el que sabe que donde está lo ha puesto Dios, o donde va a llegar lo va a poner Dios, no necesita pelear una posición que le corresponde. Pero como el espíritu de Jezabel sabe que esa posición no le corresponde, tiene que intentar usurpar esa autoridad, intentar desplazar a quien Dios puso en ese lugar. Oiga lo que dice: y lo adoró. En días pasados yo escuchaba un comentario de alguien que hablaba acerca de la adoración. Señores, poco a poco está habiendo una distorsión en la adoración que ha marcado la historia. Poco a poco se están infiltrando letras, sonidos, acordes y otras cosas más que voy a mencionar en lo adelante, que tienen que ver con este espíritu, porque este espíritu ataca todo lo que tiene que ver con la adoración a Jehová. Note que desde que se casa con Acab,
lo primero que hizo fue inclinar su corazón para adorar a Baal. Uno de los primeros ataques, o el primer ataque jezabélico en la Biblia, fue a la adoración. Desde que apareció su participación bíblica en el primer libro de Reyes, capítulo 16, del verso 31 que estamos leyendo, dice: y fue Acab y sirvió a Baal y lo adoró. Porque ese espíritu trata de separar. Señores, hay una crisis en la adoración en nuestros días. Estamos mirando a nuestros adoradores siendo atacados y siendo tentados a llevar una adoración muy distinta al modelo bíblico, conforme a lo que dice la palabra de cómo tenemos que adorar a Dios. Y tiene que ver con el espíritu de Jezabel. Por eso le digo al principio que este es un mensaje profético que tiene que ver sobre todas las cosas con este año y con los años venideros, de cómo a medida que van pasando los años, el auge, la influencia de Jezabel dentro del pueblo de Dios está aumentando y mucha gente no lo está notando. Mucha gente lo está dejando pasar por alto y está siendo hasta acepto en muchos lugares el modus operandi jezabélico, algunos por desconocimiento de ese espíritu y de las escrituras, y otros porque han hecho causa común, como pasó con muchos hombres y profetas que vamos a ver en lo adelante. Yo quiero que usted observe algo que dice ahora Segundo de Reyes, capítulo 9, verso 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Yo quiero hacer un paréntesis acá. Mire, no somos legalistas, no somos radicales. Los que me conocen como ministro saben que yo predico a Cristo y su palabra. Pero una de las maneras de influir y de provocar que los hombres y las mujeres de Dios dejen de agradar a Dios es por medio de la vestimenta. Por medio de la vestimenta, y lo podemos ver aquí. Porque Jezabel es un espíritu que lleva a quien trata de influenciar a que opere como ella opera, a que camine como ella camine y a que haga las cosas como ella la hace. Y todo, de hecho, Jezabel se ha convertido en un sistema, de que ese sistema jezabélico rechaza todo lo que no se parece a ella. Y por eso es que usted va a notar muchos hombres que son de Dios siendo rechazados por ese sistema o ese grupo que está bajo la influencia jezabélica, porque no operan enlazados ni han hecho causa común con este espíritu. Lo que estoy diciendo es fuerte. Usted tiene que compartir esto, porque esto puede cambiarle la vida a muchas iglesias, puede cambiarle la vida a muchos ministros. Jezabel es especialista, y esos son los que le gustan, los hombres de altar, porque no hay mejor manera de mover masa y sembrar su doctrina diabólica que desde el altar. Por eso se casa con un rey. Ella no se casó con un plebeyo, con alguien que no tuviera influencia, sino que se casa con el rey Acab, porque ella sabía lo que representaba casarse con Acab. Que esa alianza de Jezabel con Acab representaba la influencia de todo el territorio gobernado por Acab en ese entonces. 11 tribus, porque ya el reino se había dividido. 11 tribus bajo la influencia de este espíritu. Y lo vemos aquí. Dice que se pintó los ojos, se atavió. No estoy hablando de que necesariamente, porque yo creo en la prudencia. Todo se puede hacer sin exagerar. Sin exagerar. Y la intención cuenta mucho. La intención vale mucho de con qué usted hace las cosas. Si usted se arregla bien bonito, bien bonita, elegante para Dios y para su esposo o su esposa, si usted tiene, usted no anda mal. Pero el espíritu jezabélico, cuando influencia a una persona, no lo influencia con el objetivo de agradar o hacer las cosas bien. Es un espíritu que opera de manera opuesta a los principios bíblicos. Se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Y lo vemos aquí expresado en el versículo 30 del capítulo 9. Ahora quiero que volvamos a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19. Escuche lo que dice. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel.
Esto usted tiene que prestarle oído. Que comen de la mesa de Jezabel. Mire, no descartamos, aunque la Biblia no lo dice, voy a usar una paráfrasis, conforme a lo que estamos viendo hoy en día, que estos profetas no eran de Jehová en un momento determinado, pero fueron conquistados por la mesa de Jezabel. ¿Qué representa la mesa? La parte económica, a través de la cual Jezabel está callando y haciendo que muchos hombres y mujeres de Dios dejen de decir lo que Dios quiere que se diga, porque están comprometidos por lo que se comen de la mesa de Jezabel. Y digo esto con el dolor de mi corazón. Tengo mucho respeto hacia mis hermanos, hacia el cuerpo de Cristo, pero es algo que está pasando. Y cuando yo vi esto aquí en el versículo 19 del capítulo 18, de los profetas que comen a la mesa de Jezabel, y yo aprovecho para hacerle un llamado a los hombres de Dios: cuidado de qué mesa usted está comiendo. Cuidado, no permita que te condicionen el mensaje de Dios. No permita que te condicionen la manera de operar o de cómo tú tienes que hacer las cosas. Nosotros estamos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo, no por Jezabel. Quien tiene que gobernar la iglesia es Cristo, no Jezabel. Y nosotros tenemos un Dios que es dueño del oro y dueño de la plata. Nosotros no necesitamos cogerle nada a Jezabel, porque tenemos a un Dios que cuando andamos en obediencia nos suple todo lo que nos hace falta. Y esto a mí me atemorizó bastante. Profetas que comen a la mesa de Jezabel. Y yo le pregunto a usted: ¿conoce usted profetas que están comiendo de la mesa de Jezabel? Los que comen de la mesa de Jezabel dicen lo que ella quiere que se digan. Profetizan a favor de un sistema antibíblico colapsado, caído, que está matando la fe de mucha gente. Aquí lo vemos. 450 profetas que estaban profetizando lo que Jezabel quería oír. Pero lo que hacía que ellos profetizaran lo que Jezabel quería oír era producto de lo que se comían de la mesa de Jezabel. Ojo, cuidado a qué mesa te sientas, hombre de Dios, que tienes un llamado profético, mujer de Dios. Cuidado a quién le estás dando tu altar. Primero de Reyes 19, versículo 2. Escuche lo que dice, por eso le dije, vaya anotando, porque no es hablar de Jezabel partiendo de conceptos extrabíblicos. No, vamos a hablar y estamos hablando de Jezabel a la lupa de la palabra, a la luz de las escrituras. Oiga lo que dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, Jezabel persigue y ataca todo lo profético genuino. Señores, hoy más que nunca el ministerio profético es atacado. Más que nunca, porque el ministerio profético de unos años para acá ha sido el ministerio más atacado, en conjunto con la adoración, que ya lo vimos allá arriba. La adoración y lo profético está siendo atacado. ¿Por qué? Porque Jezabel no quiere que se adore a Dios. Y número 2, lo profético es que desenmascara el movimiento jezabélico. Por eso cuando un hombre profetiza siendo dirigido por el Espíritu Santo y comienza a desenmascarar este espíritu, el sistema lo rechaza. Ese sistema jezabélico que penosamente se ha apoderado de un gran sector porque hicieron causa común con este espíritu jezabélico que hoy en día ejerce fuerte influencia en un gran sector dentro del pueblo de Dios, que es lo triste cuando uno tiene que hablar de estas cosas y ver ciertos hermanos que han caído en participar de la mesa de Jezabel por amor a lo material y amor a lo económico. Dice: mañana si yo no te hago lo mismo que tú le hiciste a los profetas, en pocas palabras, los profetas míos. Quería matar al profeta Elías porque era el único que se atrevía a desafiar su sistema y a desenmascarar las obras diabólicas que ella estaba llevando a cabo y de cómo había desviado el corazón del pueblo. Señores, ¿por qué el pueblo hoy en día en una gran parte hay un gran desvío? Se debe a esto. Se debe a esto. El espíritu de Jezabel es un espíritu perseguidor. ¿Usted cree que es coincidencia? Por eso le dije, la gente cuando habla del espíritu de Jezabel habla de pincho, de falda y de rolo. Pero el espíritu de Jezabel va más allá de lo que están hablando hoy en día. Por eso le dije, comparte este video, compártalo. Porque es que aquí no estamos hablando según lo que entendemos, no, sino lo que dice la escritura. Por eso tantas persecuciones, eso forma parte del modelo jezabélico. La persecución hacia los hombres de Dios. Hay gente que tienen canales
que tienen redes sociales y plataformas solo para perseguir. Y ni ellos mismos a veces se dan cuenta, se están dando cuenta que están bajo la influencia jezabélica. Porque el único que persigue es el espíritu de Jezabel, que persigue lo profético. El que no está influenciado por el espíritu de Jezabel, en vez de perseguir lo profético, lo respalda, lo guarda y lo cuida. Porque la Biblia dice que cuando escasea la profecía, el pueblo se corrompe. Y la misma Biblia dice: el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y el mismo apóstol Pablo manda a procurar los dones, pero dice que mejor es el que profetiza. Y estoy hablando profetizar siendo dirigidos por Dios, no adivinanzas. Ya eso será en otro tema, que vamos a hablar de qué es el modelo profético y qué es un profeta a la luz de la palabra. Mire esto, este otro verso. Primero de Reyes, capítulo 21, verso 25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Cuando se habla de seducción con respecto al espíritu jezabélico, la gente lo relaciona a la parte sexual, y hay que ser justo con las escrituras. Usted no encuentra de manera textual, no estoy hablando de lo que la gente supone, por eso dije que quise traer este estudio a la luz de las escrituras. Usted no encuentra a Jezabel, textualmente hablando, induciendo a Acab a pecado sexual. Lo induce a la adoración a Baal. A la adoración a Baal. Lo desvió. El espíritu jezabélico es un espíritu que te desvía, que trata de ejercer influencia para desviarte de los caminos de Dios, para evitar que cumplas con la asignación del Eterno. Y es un espíritu que hay que desenmascararlo y echarlo fuera. Es la intención con este vídeo, que usted salga de aquí nutrido, nutrida. Y cuando usted vea la característica que yo le estoy dando, usted sepa que ese espíritu ahí está operando. Y así usted no haga causa común. No deje que lo influencie a usted, pero también puede evitar que influencie a otro, haciéndolo con sabiduría, sin la necesidad de crear conflicto ni división en el cuerpo de Cristo, como está pasando hoy en día. Que muchos creen que son salvadores o defensores del evangelio y están siendo influenciados por el espíritu jezabélico que persigue a los profetas y los hombres de Dios. Jezabel ha tomado mucha boca en estos tiempos para hablar mal de hombres que son de Dios y han hecho grandes aportes, y quiere desacreditarlo, como hizo con Nabot. Parte de la manera del espíritu de Jezabel operar es desacreditando. Dice la Biblia que buscó testigos falsos que testificaran en contra de Nabot, para que Nabot fuera apedreado y así poder darle muerte y derramar su líquido vital. O sea, parte, si habláramos de características que tiene el espíritu de Jezabel o cómo opera, atacando la adoración, con mentira, con falso testimonio, engaño, no respeta la autoridad, no tolera que se adore a Dios y le gusta tomar dominio, es autosuficiente, es controlativo ese espíritu, le gusta controlar, entiende que las cosas deben de hacerse a su manera, no a la manera de Dios, no tiene temor de Dios, persigue lo profético. Subraya esta característica que yo le estoy dando. Persigue lo profético. Jezabel armó una matanza de profetas. Por eso Elías, cuando esté en la cueva, le dice: yo soy el único que ha quedado, porque han matado todos tus santos profetas. Porque fue tanta la sangre de profetas que se derramó que Elías creía que ya no quedaban más. Porque ese espíritu persigue todo lo que tiene que ver con profecía. Usted quiere ver el espíritu de Jezabel manifiesto, que haya alguien que profetice siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Yo siento que esta palabra está rompiendo esquema y muchas personas van a abrir los ojos. Yo sé que esto va a bendecir. Comparta esto, suscríbase y active la campanita para que así nos apoye a seguir creciendo y expandiendo el reino por este medio tan importante como lo son estas plataformas cuando se usan de manera correcta. Por último, Apocalipsis 20:12, el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Dice el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 20: pero tengo una poca cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que Jezabel está enseñando. Lo está diciendo el libro de Apocalipsis.
Y Jezabel existió en los tiempos de los reyes. Y mire cómo porque a veces la gente dice, no, Jezabel no es un espíritu. Y quiero hacer un paréntesis aquí. En la Biblia, cuando se habla de espíritu, se habla de su influencia, de su modus operandi o de su doctrina. Por eso usted va a ver que en la Biblia dice que Dios puso del espíritu de Moisés en los líderes. Es importante resaltar esto. Y no está diciendo el mismo espíritu la parte espiritual, sino de su manera de operar, de su energía o de su manera de hacer las cosas, para que usted entienda a plenitud este concepto. O sea, está enseñando en estos tiempos y seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando habla de fornicar, no está hablando del acto sexual. Recuerde que en las escrituras vemos a Dios llamarle adúltero al pueblo de Dios, refiriéndose a que se acostaron con otro dios, o sea, que se fueron detrás de otros dioses. A eso se refiere, que induce a sus siervos, porque el espíritu jezabélico no ataca a los que no son siervos, a los que no son servidores, a los que no tienen nada de Dios. Yo quiero que tú, por medio de esta enseñanza que hemos dado, que hemos impartido, sé que se han roto cadenas, sé que hay personas que están siendo edificadas, que van a ser edificadas. Comparta esto. Mire que he sido insistente pidiéndole esto, no por causa tanto mía necesariamente, sino por causa de las personas que yo sé que van a ser bendecidas y que van a ser edificadas. Porque hoy, más que nunca, en este año que acabó de entrar, ese espíritu se ha propuesto atacar con ímpetu y tenemos que cuidarnos uno al otro, fortalecernos en el Señor, para que el Espíritu de Cristo sea que gobierne su iglesia. Cristo fundó su iglesia para gobernarla a Él, no para que sea gobernada por el espíritu de Jezabel. Que Dios te bendiga. Ha sido todo por este momento. Escríbenos en los comentarios de qué otro tema te gustaría que habláramos en los próximos videos que estaremos haciendo. Déjanos tus comentarios con respecto al video de manera decente y prudente y serán bien recibidos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y será hasta la próxima.